Ya, estamos iniciando. El día de hoy nos corresponde hablar referente a lo que son los cuestionarios, las preguntas, los exámenes, donde vamos a hacer referencia a la gestión del banco de preguntas, la gestión de los cuestionarios, la creación de las diferentes preguntas y las consideraciones que se debe considerar para el examen. Vamos a ingresar a nuestra plataforma. Para ello ya sabemos nuestro dominio. Ya. Entramos en lo que es la asignatura. Lo primero que vamos a hacer, les decía, el examen, si es tema a tema, si ustedes estarían manejando por semanas de manera temporal, posiblemente cada semana haya un cuestionario, un examen que dar, entonces estaría armándose en donde ustedes vean por conveniente. Si fuese, digamos, de 3 temas o parcial 1, parcial 2, posiblemente tal vez algunos puedan elegir dentro de esta área general poder colocar parcial 1, parcial 2, o sea que sea el link para que puedan dar el examen. Antes de generar ese examen, como les decía, debemos crear dentro de nuestro banco de preguntas ciertas categorías que nos van a servir para organizar las preguntas. Vamos a hacer eso. Me voy a poner en modo edición. Me voy a lo que es el banco de preguntas y en categorías. Y esto es lo que ustedes van a encontrar de acuerdo a las materias y la facultad. Este es el hilo para ustedes. Dice la materia en la cual están regentando y por defecto. Y acá nos indica que dentro de esta categoría no existe ninguna pregunta. Está completamente vacía. Entonces, si ese es el caso, vamos a empezar a crear nuestras categorías. Para crear la categoría, lo único que tengo que ir es en la parte inferior, existe una pestaña que indica añadir categoría. Ustedes deben elegir dónde. Nosotros está bien, queremos crear dentro de este hilo, por defecto en la asignatura. Ahí voy a crear y le voy a decir tema 1, introducción a Java. Dentro de este se supone que voy a almacenar todos mis preguntas. Añadir categoría. Acá ya tengo creado mi categoría. Voy a seguir creando un par de categorías más. Me voy en esta parte también. Y eso, dentro de una categoría podría haber otra categoría más. Nos permite esa organización. Si yo coloco aquí, entonces dentro de el tema 1, introducción a Java, posiblemente pueda crear otra categoría. O sea, llegaría a ser otro como otro directorio. Pero vamos a manejar esta y vamos a colocar en este punto tema 2. Ya. Voy a añadir categoría. Acá estamos viendo, voy a una categoría más voy a añadir. Va a ser para el tema 3. Entonces, en este sector ya tenemos creado nuestras categorías. Teniendo lo que son nuestras categorías,
Si alguien quiere modificar, tenemos este engranaje, este iconito de engranaje, la cual nos va a permitir hacer la modificación. Y si ven, por hacer la prueba, tal vez han creado por demás, para eliminarlo fácilmente, presionando en este iconito que dice X. Cada uno de estas categorías nos indica, ¿no?, la cantidad de preguntas que está almacenando. En este caso, 0, 0, 0. Están completamente vacías. Vamos a empezar con nuestras preguntas entonces. Supónganse, a ver, que ya tienen su categoría, ya han trabajado y están afuera, recién están ingresando y quieren trabajar en sus materias. Desde donde estén, el procedimiento, como habíamos hecho el anterior, es el mismo. O sea, estoy en modo edición, tengo que estar en modo edición. En esta área de administración tengo banco de preguntas y ahora ya no me voy a categorías, sino me voy a lo que son las preguntas. Al ingresar a lo que es las preguntas, acá ya me indica, dentro de esta categoría no hay nada. Voy a ver dentro de mi categoría del tema 1. Ahí está. Y tampoco tengo ninguna pregunta. Voy a empezar entonces a llenar algunos tipos de preguntas. Por lo menos tiene casi unos 15 tipos, de las cuales entre las más usadas vamos a ver, por lo menos una mitad son entre las que normalmente utilizamos. Vamos a hacer referencia a cada uno de ellos. Lo primero, para crear una pregunta es crear una nueva pregunta dentro de este hilo, a pesar que eso también lo podemos controlar. El primer tipo que vamos a ver es de tipo ensayo. El de tipo ensayo lo que nos permite es plantear una definición o una consulta y el estudiante debe llenar en función a un texto, ya sea unas frases, oraciones o un párrafo, el cual el sistema no va a poder revisar. Lo que tiene que revisar manualmente es el docente. Acá, ¿dónde quiero? Entonces, también para controlar. Sí voy a crear preguntas para mi tema 1, introducción a Java. Entonces, estoy agarrando el hilo conductor donde se va a almacenar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar a llenar primeramente el enunciado de la pregunta y luego una fracción de este enunciado lo voy a colocar en el nombre de la pregunta. Muchas veces en algunos tutoriales y demás van a encontrar que en el nombre de la pregunta colocan pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pero cuando nosotros preparamos un examen, hacemos que las preguntas se revuelvan, o sea, que no sea en un mismo orden. Entonces, al hacer eso, ya no tiene mucho sentido el orden que hayamos colocado de las preguntas. Además, nos sirve este nombre de la pregunta como un identificador para darnos cuenta qué es el enunciado. Y si ponemos pregunta 1, vamos a ver más adelante que no tiene mucha relación para tener control de a qué corresponde esa pregunta o a menos que lo visualice. Voy a empezar con esta y voy a indicar lo siguiente. Supónganse que mi pregunta es, ¿qué es o defina supóngase que es esta mi pregunta. O podría también decirlo, ¿qué es el Internet? Como se escuche mejor, a ver, mejor esta. ¿Qué es el Internet? Estoy dando la posibilidad para que me respondan una apreciación del estudiante. Como es una respuesta, una pregunta, el enunciado que no es muy larga, voy a utilizar este mismo enunciado para que sea el nombre de la pregunta. Si es que el enunciado fuese largo, entonces puedo agarrar una fracción y colocarlo. Y enseguida les voy a mostrar para qué me sirve eso.
Luego de haber colocado la pregunta, en esta parte, editor de HTML, sí es un área que le va a habilitar para que ellos puedan hacer, eh, ingresar el texto. Las líneas en las cuales está habilitado ese cajetín, permitir datos adjuntos, no. Entonces, para eso, suficiente para que nosotros podamos tener esa pregunta. Entonces, es sencillo, solo colocar la pregunta y lo vamos a guardar los cambios. Entonces, acá puedo ver de que ya almacena una pregunta y es esta, ¿qué es el Internet? Voy a crear una pregunta más de esta y vamos a visualizar cómo va a interactuar el estudiante con este tipo de pregunta. Voy a, para ello, nuevamente crear una nueva pregunta. También va a ser de tipo ensayo. Debo verificar en dónde se va a almacenar. Está bien en el tema 1. Supóngase que esa es mi pregunta. Liste las características del Java. Y voy a utilizar, como es también un nombre corto, voy a utilizar como nombre de la pregunta. Voy a guardar cambios. Y tengo mis dos preguntas. ¿Cómo se va a visualizar? Para visualizar, ya les decía que hay unos iconos que nos permiten a nosotros administrar, editar la pregunta si hubiese algún inconveniente en el iconito de engranaje. También esta lupita nos permite hacer una vista previa. Y acá también tenemos para poder eliminar la pregunta. Si quiero eliminar masivamente las preguntas, podría seleccionar con este y todos se seleccionan y poder borrar. Voy a ver la primera. Entonces ingreso y voy a habilitar, es la otra ventana que se habilita. Y este es, liste las características del Java. Entonces acá el estudiante podrá llenar la respuesta y podrá enviar. Eso es lo que realiza el estudiante. Ese es el formato que maneja bajo este tipo ensayo. Vamos a continuar y vamos a crear otro tipo de pregunta. Este se llama respuesta corta. Voy a crear una pregunta y voy a utilizar de respuesta corta. Estamos en la pregunta de respuesta corta. Quiero que vean lo siguiente. Voy a poner un término que normalmente utilizo en algún tema y es lo siguiente. Y como dice, el Internet está cambiando la forma de comunicarnos entre las personas. Mire, si esa es mi afirmación, el Internet está cambiando la forma de comunicarnos entre las personas. Yo lo voy a plantear para buscar este término que estoy indicando, este Internet, para que esa sea la palabra como respuesta a esta afirmación. Entonces yo voy a preguntar de la siguiente manera. Después podemos hablar. ¿Cuál es la tecnología que está cambiando la forma de comunicarnos entre las personas? De acuerdo a la definición de que el Internet está cambiando la forma de comunicarnos entre las personas,
mi respuesta llegaría a ser el Internet. Voy a manejar solo una fracción de este enunciado para que sea el nombre de la pregunta. Está bien esta opción por defecto, porque hay la posibilidad de que pueda distinguir entre mayúsculas y minúsculas, pero en este caso no importa. Si la pregunta introduce como mayúsculas o como minúsculas o mezclado, de igual manera lo va a aceptar. La respuesta es Internet. La calificación que le voy a dar, como es una pregunta, es 100 puntos. Posiblemente dentro de estas preguntas alguna vez haya una pregunta que se asemeje o algún término se podría considerar parcialmente correcta. Yo podría colocar ese otro término acá y en la ponderación colocarlo, tal vez darle cierto porcentaje, un 30%, 33, 50, y eso es en función a lo que estén armando el examen. Para mi pregunta, Internet es la respuesta y no hay más. Voy a guardar esta pregunta y esto es lo que tengo. Lo que les hablaba, ¿por qué pongo en el nombre una fracción del enunciado? Porque acá cuando hay un listado me permite ver más o menos cómo es el inicio de la pregunta. Si alguien coloca pregunta 1, pregunta 2, que en algunos tutoriales lo van a encontrar de esa manera, entonces acá se va a aparecer pregunta 1, pregunta 2, pero no sabemos exactamente qué es lo que está indicando ese cuestionario. Vamos a poner otra pregunta más de este mismo tipo. Crear nueva pregunta. Estamos con respuesta corta. Agregar. Y acá voy a colocar. ¿Quién dijo la siguiente frase? Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Voy a manejar esto como nombre de la pregunta. Y para mí la respuesta es, de igual manera, esto por defecto está bien, no lo voy a tocar. Descartes, ¿no? Y a este le vamos a dar el punto completo de la pregunta. Y voy a guardar cambios. Voy a verificar si mi pregunta está bien, por lo menos en lo que corresponde a la respuesta. Me voy. ¿Cuál es la tecnología que está cambiando? Voy a visualizar una vista previa para verificar. Y esta es, ¿cuál es la tecnología que está cambiando la forma de comunicarnos entre las personas? Y la respuesta, aquí tengo una opción para poder verificar, rellenar con las respuestas correctas. Si presiono en esta opción me va a completar Internet. Entonces está bien lo que es mi pregunta. Y la respuesta. Aquí vamos a continuar, vamos a verificar este otro. ¿Quién dijo la siguiente frase? Vamos a visualizar. Y tenemos acá. ¿Quién dijo la siguiente frase? Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. ¿Y cuál sería la respuesta? Descartes, ¿no? Entonces, está bien. Voy a continuar con otro tipo de pregunta. Vamos a entrar en lo que es falso y verdadero. Voy a agregar.
esta pregunta también es sencillo. Voy a colocar una afirmación correcta. Esta es una afirmación correcta. Voy a utilizar, como les decía, este mismo para el nombre porque es un enunciado corto. Y la respuesta inicialmente por defecto siempre es falsa. Para mí esa afirmación es verdadera. Con eso voy a guardar cambios. Voy a crear otra pregunta de ese mismo tipo. Vamos a crear dos preguntas por cada tipo. Falso, verdadero. Agregar. Y la siguiente afirmación. Ya, esta afirmación. Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje de uso propietario, por lo que es importante adquirir una licencia para su uso. Esta es una afirmación falsa. Entonces, por defecto les decía la respuesta correcta siempre inicializado en falso. Entonces, para mí está bien. Vamos a verificar esos dos. Acá se va controlando. Ya tengo 6 preguntas. Acá todo el listado. Y los últimos que he hecho. Java es un lenguaje de propósito general. Esa afirmación tenía que ser correcta. Voy a visualizar para verificar. Y acá está. Java es un lenguaje de propósito general. Selecciono una respuesta, verdadero o falso. Voy a rellenar con la respuesta que debería ser verdadero. Y evidentemente está bien mi pregunta. Voy a pasar a verificar la otra pregunta que habíamos creado para ver si la respuesta está bien. Y decíamos Moodle, ¿no? Si es un sistema de gestión de aprendizaje de uso propietario. Ya. Acá tenemos entonces, también voy a rellenar para verificar si evidentemente la respuesta que estoy introduciendo es correcta. Y es falso. Entonces está bien. Entonces vamos a continuar con otro tipo de preguntas. Ahora vamos a entrar en opción múltiple. Vamos a crear de ese tipo. Crear una nueva pregunta y buscamos acá opción múltiple. Acá tenemos, voy a agregar este tipo de pregunta. Y acá voy a poner. Voy a colocar esta información. El lenguaje Java fue desarrollado en los años 90 por la empresa. Necesito tener varias opciones para poder elegir la correcta. Voy a utilizar esa fracción para el nombre de mi pregunta. En este sector, este tipo de preguntas de opción múltiple, hay dos posibilidades. Una de las posibilidades es que se permitan varias respuestas y otra que sea solo una respuesta. Para este tipo de pregunta que he realizado, una sola respuesta es la correcta. Esta opción de barajar respuestas me permite remover, o sea, en el orden que uno está creando, no es como se va a generar al momento de ejecutar o se pueda crear el examen.
el número de las elecciones podemos elegir. Para mí está bien en este formato. En la elección 1 voy a poner la respuesta correcta. Sun Microsystem. Como esta respuesta es la correcta, para mí vale 100% de el valor de la pregunta. Y voy a colocar otras opciones más. Podría colocar por acá IBM. Podría colocar Microsoft. Podría colocar Oracle. Entonces ya tengo armado mi pregunta y voy a guardar cambios. Voy a crear otra pregunta más de este tipo antes de que verifiquemos. Estamos en opción múltiple. Y vamos a denunciar. Ya, ¿cuáles son los sistemas de gestión de aprendizaje gratuitas o también podríamos usar libres? Voy a utilizar todo este enunciado para el nombre de mi pregunta y voy a empezar a colocar las opciones. Acá les decía, ahora voy a permitir que sean varias preguntas de acuerdo a las características, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas de gestión de aprendizaje? De un conjunto de posibles respuestas, se permitan indicar de que un número de opciones son las correctas y estoy indicando eso. También esto por defecto está habilitado, entonces está bien, se va a barajar las respuestas en ese formato, también lo voy a dejar ahí, me parece que está bien. Voy a empezar a colocar las opciones. Entre las opciones que serían las correctas, Moodle es una de las de las herramientas libres o plataformas libres. También vamos a colocar, en esta parte, a ver, quiero hacer énfasis en lo siguiente. ¿Cuántas respuestas son las correctas? Eso debo saber. Si son 3 las correctas, entonces voy a hacer la división de el porcentaje que tiene para cada respuesta. Si fueran 3, tendría que valer cada pregunta 33.33. O el otro caso sería de que pueda ser, si fueran solo 2, 50% sería para cada respuesta. A ver, vamos a utilizar 2 respuestas correctas. Moodle es una de las respuestas y vale la mitad de la pregunta. También Claroline, otra respuesta que es también correcta y esta también le vamos a dar el valor de 50%. Y luego voy a dar otras opciones más que ya son incorrectas. Un Blackboard. Les voy a indicar ahora algo importante que debemos considerar en este tipo de preguntas. Minerva y acá podríamos colocar Nixty. Mire, si yo tengo más opciones, puedo presionar en esta opción espacios en blanco para 3 opciones más y nos va a permitir abrir más opciones. Pero voy a trabajar para este examen con estos 3. Tengo 2 preguntas. Como esta posibilidad de examen no me restringe al número de selecciones, lo que voy a hacer es lo siguiente. En las opciones que son falsas, le voy a poner cierta penalidad. ¿Qué quiere decir, digamos, esa cierta penalidad? Que en el caso, digamos, de que se pueda presionar sobre Blackboard, lo voy a decir que lo esté
restando 33, menos 33%, menos un tercio de la pregunta. En este caso de Minerva también le voy a decir, si presiona esto, que sea menos 33% de esta pregunta. Y en este caso también menos 33% de esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo de colocar cierta penalización en este tipo de exámenes, de cuestionario? Es por lo siguiente. Son 5 opciones. ¿Qué pasa si el estudiante los presiona a todos? Y en este campo no lo he puesto penalidad, lo he colocado ninguno. El estudiante podría seleccionar los 5 y se supone que entre los 5 están los correctos. Si sumamos su ponderación, llegarían a ser los que están incorrectos 0 más 0 más 0 más 50 más 50, 100, y tendrían la calificación completa de la pregunta. Entonces, si lo ponemos si se le coloca esa penalidad, si sumamos es menos 33, menos 33, menos 33, llegarían a sumar menos 100. Más este 50, más este 50, se anularía la pregunta completamente. Entonces, más o menos por eso lo he colocado esa penalidad, ese porcentaje. Luego voy a guardar cambios. Ahora vamos a verificar. Tenemos el primero. El lenguaje Java fue desarrollado y eso lo que voy a hacer es, voy a hacer una vista previa. Y acá está. El lenguaje Java fue desarrollado en los años 90 por la empresa y voy a verificar si mi respuesta está correcta. Y evidentemente, la empresa que desarrolló Java es Sun Microsystem. Vamos a hacer la prueba, la otra pregunta. Ya, ¿cuáles son los sistemas de gestión gratuita? Voy a hacer una vista previa. Y tengo. Esta es la opción que nos da. Y a esto me iba, ¿no? ¿Qué pasa si yo todito lo voy a presionar? Se supone que los correctos están dentro de ellos. Y por la ponderación que yo lo he dado, esto se anularía. Menos 33, menos 33, menos 33 serían 100 y con estos 50, 50 llegaría a anularse todos, ¿no? Voy a ver si las respuestas correctas están bien, las que yo he definido. Y evidentemente Moodle y Claroline son los sistemas de gestión de aprendizaje libres. Entonces estaría bien mis respuestas. Ya, vamos a añadir otro tipo de pregunta. Vamos a utilizar, dentro de estas hay una opción para preguntas numéricas. Vamos a colocar esta numérica, vamos a agregar. Igual, ¿no? Tenemos que ver el hilo conductor, de a qué categoría corresponde. Y empezamos con el enunciado. Si este fuese mi pregunta, voy a agarrar esto para el nombre. ¿En qué año se firmó el Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile? Voy a tener la posibilidad de respuesta en este sector y voy a colocar 1904. Como esta es mi respuesta correcta, yo lo voy a decir que sea al 100%. No necesito otra configuración y voy a guardar cambio.
Voy a crear de ese mismo tipo otra pregunta más. Estamos en numérica. Vamos a agregar. Si fuese mi pregunta, suponiendo que esa es mi pregunta, voy a mantener eso como nombre de la pregunta, mi respuesta. Y si esa es la respuesta, podría colocarlo, digamos, 100. Y guardar cambios. Vamos a verificar entonces las últimas preguntas que hemos añadido. ¿En qué año se firmó? Vamos a generar ese examen en vista previa. Y acá está. ¿En qué año se firmó el Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile? Voy a rellenar para ver si mi respuesta es correcta. Y evidentemente es en 1904. Entonces estamos bien. Vamos a verificar la otra pregunta. Vamos a hacer una vista previa. Y acá está. ¿En qué año la selección boliviana de fútbol clasificó a un mundial? Y vamos a rellenar con las respuestas correctas. Y en 1994. Entonces, está bien mi respuesta. Vamos a pasar a otro tipo de pregunta donde hay una palabra perdida. Crear una nueva pregunta. Palabra perdida. Este es el tipo. Voy a agregar. Y acá, miren, voy a colocar primeramente toda una definición y de ahí voy a extraer unas palabras que para mí van a ser claves para esta definición. Sus micrófonos, por favor. Ahí está. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan mutuamente entre sí y persiguen un fin común. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Para mí, este va a ser un elemento clave, una llamada, un término o una palabra perdida. Y también este otro que tiene mucho significado mutuamente. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a eliminar este término y voy a colocar entre doble corchete. Voy a colocar entre doble corchete el número 1 y voy a cerrar con doble corchete. De la misma manera, este es el término que había indicado, entonces eso voy a colocar otro corchete y voy a decir que es la segunda palabra perdida, número 2, y ya tenemos nuestro enunciado. Voy a poner esa fracción, ya que esté completo nomás, como nombre de la pregunta. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir por esta parte y voy a indicarle primeramente barajar para que las respuestas no estén en el orden que yo estoy armando. Voy a empezar a colocar acá la respuesta correcta. Primeramente la respuesta correcta de la primera palabra perdida. Este es sistema. Y este está muy bien, es de la primera palabra perdida. Luego se debe colocar seguidamente la respuesta correcta de la siguiente palabra perdida. La siguiente palabra perdida es mutuamente.
y este corresponde a la segunda palabra perdida o a ese grupo. En los restantes voy a colocar palabras similares para que se pueda desplegar esas opciones más. Entonces acá colocaré, en lo que se refiere al sistema, podría colocar objeto, que está bien en el grupo 1. Voy a colocar programa, también del grupo 1. Acá para el grupo 2 podría colocar excluyentemente, y este es del grupo 2. Acá ocasionalmente, y también del grupo 2. Voy a guardar cambios. Ya está mi pregunta. Voy a introducir una pregunta más y ahí vamos a ver cierta variación. Crear una nueva pregunta de ese mismo tipo, que es la palabra perdida. Elige la palabra perdida. Y sería lo siguiente. Esa es la ley de gravitación universal. Fue promulgada por, y aquí hay un elemento, bueno, vamos a completar y lo vamos a borrar. Por Newton en 1687. Esa sería, digamos, la afirmación. Acá voy a indicar, este autor para mí va a ser el que vamos a seleccionar como palabra clave. ¿Qué es lo que hemos dicho en la anterior pregunta? Ponerlo en, borrarlo y ponerlo en corchetes, la primera palabra perdida. Voy a agarrar esta fracción para el nombre de la pregunta y voy a colocar en más adelante que se baraje las respuestas. Y lo primero les decía, debemos colocar la pregunta, la respuesta correcta. Newton, ¿no? Esa sería mi respuesta correcta. Está bien en el grupo 1. Ahora puedo colocar otras opciones que también son parte del grupo 1, porque solo tengo una palabra perdida solo en este examen. Podría colocar Platón. Ya. Estas 4 opciones voy a colocar. Pueden completar más. Si lo dejan ahí, va a considerar solo los que se han llenado. Si quieren aumentar más opciones también, acá cuando hacen clic aparecen nuevas opciones. Voy a guardar cambios y ahora vamos a hacer las pruebas de cómo se va a generar. Entonces vamos a entrar en lo primero. ¿Dónde está? Acá está. Voy a hacer una vista previa. Y está. Entonces, esta es la manera en la cual va a aparecer para el estudiante, donde va a poder elegir la palabra perdida para completar y sea correcta esta. Voy a rellenar con las respuestas correctas. Y acá está. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan mutuamente entre sí y persiguen un fin común. Esta es mi respuesta y está correcta. Entonces vamos a continuar, vamos a generar la otra. Y está acá. La ley de gravitación universal fue formulada por, y tengo las opciones para elegir. Voy a ver si mi respuesta correcta está bien, como la había
preparado y evidentemente está correcta. Estoy seguro que debe salir en este punto una consulta en lo que refiere a la ponderación. En este tipo de pregunta de, a ver, vamos a ingresar en una de estas, y acá. Cuando hemos configurado, solo hemos colocado las respuestas, las que corresponden, pero no hemos colocado porcentajes. Entonces, el sistema, ¿qué es lo que hace? El sistema, en función a la cantidad de palabras que están perdidas, va a poder poner un porcentaje. Si son 2 palabras perdidas, entonces se supone que cada pregunta equivale a un 50%. 50%. Y si, como la última pregunta hemos hecho, solo con una palabra perdida, al acertar en la respuesta correcta, equivale al 100% de la pregunta. Vamos a continuar. Tenemos otra opción, es calculada de opción múltiple. Ya tenemos hasta ahora 12 preguntas creadas. Crear una nueva pregunta. ¿Dónde está? Calculada opción múltiple. Voy a agregar. Ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el enunciado como sigue. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el área de un triángulo dado la base y la altura? Vamos a colocar en este punto entre llaves. Eso tenemos que tener cuidado. La B y la altura. H. Voy a utilizar esta fracción para mi nombre de la pregunta. Voy a continuar. Solo una respuesta es la correcta. Está bien. Se tiene que barajar las respuestas. También tiene que estar en este formato. ¿Cuál será mi primera opción? Acá debo colocar la fórmula de cómo resolver. El área de un triángulo, la fórmula es base por altura sobre 2. Entonces, esa fórmula voy a colocar. Para ello voy a colocar entre llaves, voy a colocar igual y ahí hay que poner la fórmula. Las variables hay que seguir colocando entre llavecitos. Ya, acá está. Base por altura sobre 2. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Voy a indicar que si esta seleccionan es 100%. Número de decimales del cálculo que me va a dar, en este caso es 2. Opción 2, o sea, va a haber otras opciones más. En estas opciones voy a colocar otras fórmulas que no le corresponden, el cual estoy seguro que nos van a dar otra respuesta, que no es la correcta. Voy a colocar lo siguiente. Estoy indicando que de acuerdo a esta elección me va a dar una respuesta calculando directamente base por altura y nada más. Acá tengo una opción 3. Voy a llenar igual también. Tal vez podría colocar lo que se sume. Base más altura. ¿Ese es el área de un triángulo? No. Entonces nos va a dar un resultado negativo. Y por eso no estamos colocando ninguna ponderación para estos.
ninguna ponderación, pero sí para la que es correcta. Voy a dejarlo con eso. Pueden aumentar más opciones. Aquí otra fórmula más. Acá, y si necesitan más, pueden habilitar más opciones. Voy a guardar cambios. Y al guardar cambios, me va a aparecer algo interesante. Me va a decir, ese comodín que ha colocado las variables B y H, si hemos visto, no hay un lugar donde podamos inicializarlo con ciertos datos. Entonces vamos a hacer que estos sean de un nuevo conjunto de datos compartido, de un nuevo de datos compartido. Tanto la base como la altura. Los dos estoy cambiando a la otra opción. Y voy a decir siguiente página. En la siguiente página, ¿qué es lo que me permite? Me permite generar esos datos en un rango. Y acá me indica, ¿no? Para el término o para la variable B, puede generar el rango entre, yo podría decirle tal vez entre 5 y 15, que pueda generar. Para el comodín o para la variable H, también puedo decirlo que tal vez varíe entre 10 y 20 números aleatorios. Después nos va a dar este tipo, ¿no?, de respuestas por las fórmulas que hemos colocado. Esta es la correcta, estas son las incorrectas. Bajando, vamos a encontrar sobre un ítem. Esto es interesante. Si yo voy a seleccionar cualquiera de estos ítems, ¿qué es lo que me va a permitir? Si coloco 10 y voy a presionar agregar, lo que va a pasar es que va a generar 10 exámenes diferentes con diferentes datos. Si pongo 20, entonces se supone que cada ítem llegará a ser, digamos, con números aleatorios, tanto para la base como para la altura. El siguiente ítem de igual, o sea, todos van a ser variados. Casi estaríamos viendo una cantidad elevada de posibles preguntas que va a aparecer al momento de generar. Voy a poner agregar. Evidentemente, acá me dice que valor 20 del conjunto. Y luego guardar cambios, finalmente. Ese sería en lo que se refiere a calculada opción múltiple. De esta modalidad voy a crear otro un poquito más, que es un poquito más grande. Crear nueva pregunta. Y estamos en calculada opción múltiple. Ya, acá tengo entonces mi área y voy a empezar a colocar. Voy a decir cuál es el área de una circunferencia circunscrita en un cuadrado del lado D. Ahora vamos a ver, vamos a analizar esta pregunta. Ya. Este va a ser mi nombre de la pregunta. ¿Cuál es el área de una circunferencia circunscrita en un cuadrado del lado D? Sería como sigue. Estaríamos pensando, a ver, suponiendo que este sea el cuadrado, la circunferencia estaría circunscrita, quiere decir que va a estar internamente de tope a tope. Se conocen, si es un cuadrado, se supone que los lados son iguales. Se conoce un lado, entonces el cuadrado se conoce, que ya sea de 5 por 5, 10 por 10 y demás, ¿no? De la circunferencia, entonces ya se conoce el diámetro. El diámetro va a llegar a ser un lado. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de una circunferencia? Es pi por r por radio al cuadrado. El radio llegaría a ser el diámetro dividido entre 2. Voy a colocar esa fórmula en este
lugar. Solo una respuesta es la correcta, está bien. Entonces, a ver, ¿cómo sería? Voy a colocar las llavecitas igual. Vamos a colocar 3.1416, que es el valor de pi, multiplicado, les decía, por r al cuadrado. R es el diámetro dividido entre 2. El d es nuestro comodín en este caso. Voy a generar esa fórmula a partir de esta. El diámetro, les decía, dividido entre 2. Como es r al cuadrado, estoy multiplicando el mismo valor por el mismo valor. Lo que no he hecho la prueba es si acepta 3,1416 o será 3.1416. Pero eso vamos a ver enseguida si no hay inconvenientes. Ya tengo. Entonces, este llegaría a ser nuestra respuesta correcta. Pi por r al cuadrado. R es el diámetro dividido entre 2. Si esta es la respuesta correcta, va a ser 100%. Con 2 decimales está bien. Ahora voy a colocar unas opciones donde las respuestas van a ser diferentes porque la fórmula no se estaría aplicando la que corresponde. Podría decir que sea D dividido entre 2. Sus micrófonos, por favor, les rogaría. Ya, estoy diciendo que para encontrar el área de la circunferencia, de acuerdo a esto, sería el diámetro dividido entre 2. Acá puedo colocar otra fórmula también que es errónea. Y podría decir, tal vez similar, el diámetro por 2. Supongamos que ese es lo que estoy colocando, es una fórmula cualquiera que se supone que va a dar datos erróneos. Y pueden poner, como les decía, más fórmulas. Voy a guardar cambios. Ya. Miren, he colocado coma, entonces lo que nos acepta es el punto. El coma no está aceptando como símbolo. Ya. Ahora sí no debería tener inconvenientes. Aquí aparece en el siguiente paso el comodín. En el anterior ejemplo nos aparecía 2, ¿no? Base y altura. Ahora solo nos aparece el dato, el comodín D. Y de igual manera yo le voy a decir que usará un nuevo conjunto de datos compartido. Siguiente página. Le voy a decir que este comodín pueda generar datos entre 5 y 20. En esta parte les había dicho que vamos a colocar que pueda generar unas 10 combinaciones. Y acá nos dice, ¿no? Valor 10 del conjunto. Voy a guardar cambios. Ya tengo mis 14 preguntas. Voy a verificar estas últimas 2. Voy a generar. Y acá está. ¿Cuál es el área de una circunferencia circunscrita en un cuadrado de lado D? Seleccione una. A ver,
aquí hay un inconveniente. No está mostrando el lado D. Hay que revisar esta pregunta. Por eso les decía, ahorita vamos a revisar qué es lo que está pasando. Vamos a verificar la otra pregunta. ¿Cuál es el área de un triángulo? Voy a visualizar. Y acá está. ¿Cuál es el área de un triángulo dado la base 12.1 y la altura 15.6? Agarrando estos datos, si hago los cálculos, debería darme uno de estos valores es la respuesta correcta. Voy a rellenar con las respuestas correctas y si alguien tiene a mano, digamos, un celular, puede verificar. Y la respuesta correcta es 94.38. La respuesta de un triángulo es base por altura sobre 2. Esta multiplicación y dividido entre 2. ¿Cuál era el inconveniente que se había visto en la anterior pregunta? Es que no aparecía el dato del comodín. Vamos a revisar esto, vamos a editar. Directamente salía cuál es el área de una circunferencia, se conoce el diámetro D. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Esto no lo he colocado, este D, con lo que es las llavecitas. Ahora sí, voy a guardar cambios. Vamos a volver a... Bueno, de igual manera, usará el mismo conjunto de datos. Ya hemos hecho... Vamos a guardar cambios con todas las modificaciones anteriores. Solo hemos modificado en su descripción de la pregunta. Voy a volver a generar de la circunferencia. Ahora sí, ¿cuál es el área de una circunferencia circunscrita en un cuadrado de lado 8.2? Entonces, este se supone que es el diámetro, dividido entre 2 sería 4.1. Entonces, podrían verificar 3.1416 por 4.1 al cuadrado. Y la respuesta correcta es 52.81 el área de la circunferencia. Ya estaría volviendo. Y tengo acá un último tipo que vamos a ver, el que corresponde a emparejamiento. Crear nueva pregunta. Emparejamiento, voy a agregar. Y voy a decir lo siguiente. Asociar las tecnologías siguientes. Ese también va a ser el nombre de la pregunta, su enunciado. Y en las respuestas es donde yo debo colocar cuál con cuál tiene que ir. Uno, se va a barajar las respuestas, está bien. La pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta, ¿a cuál corresponde? Acá voy a colocar tecnología de comunicación por par de cobre. Eso es el ADSL. Estamos colocando la que le corresponde. Acá también voy a colocar otro. Tecnología de comunicación inalámbrica. Mi respuesta es WiMAX. Aquí también podría colocarlo
Sistema de gestión aprendizaje comercial. Edmodo. Entonces, voy a guardar cambios, no se necesita más configuraciones, sino colocar a cuál le corresponde. Y al momento de generar ya va a mezclar lo que son las respuestas. Voy a crear otra más de este tipo para que luego veamos cómo generan. Crear una pregunta. Estamos en emparejamiento. Y voy a colocar. Ya, asociar las actividades de enseñanza con los recursos y actividades de la plataforma. Voy a manejar esto como nombre de mi pregunta. Me voy a ir, barajar está bien, entonces directamente a lo que corresponde. Una práctica tendría, digamos, una equivalencia con lo que es una tarea. Un examen con cuestionarios, lo que ahora estamos haciendo. Podría utilizarlo las consultas con un foro. Como les decía, pueden ustedes aumentar la cantidad de opciones. Vamos a dejar hasta acá para esta pregunta. Guardar cambios. Y puedo desplegarlo. En mi materia tengo en el tema 1, 16 preguntas. Voy a verificar ahora las últimas preguntas, eso no estamos olvidando. Voy a generar primeramente esta. Asociar las tecnologías siguientes. Entonces, ellos van a poder ver de esa manera, van a poder desplegar y una de ellas es la que corresponde. Voy a verificar rellenando con las respuestas correctas. Ya. Tecnologías de comunicación por par de cobre, ADSL está muy bien. Sistema de gestión de aprendizaje comercial, Edmodo, también. Tecnologías de comunicación inalámbrica, WiMAX, está también de manera correcta. Voy a verificar mi otro tipo de, mi otra pregunta. Ya, asociar las actividades de enseñanza con los recursos y actividades de la plataforma. Examen, a cuál podría corresponder, práctica de igual manera y consultas. Voy a ver si mis respuestas están correctas. Voy a rellenar con las respuestas correctas y examen el cuestionario, la práctica, la tarea y las consultas foro. Muy bien, entonces esas son los tipos de exámenes que vamos a ver. Después hay algunas que son similares con algunas variaciones, pero hemos escogido, digamos, las que se podrían utilizar más. Y hay algunas, como les decía, con ciertos ajustes sería lo mismo. Ahora ya estaría listo para crear lo que es mi examen, porque ya tengo almacenado en una base de preguntas lo que necesitaba.